light on the seas and oceans, which will fight with growing confidence and growing strength. A veces, cuando una persona tiene un problema, es la última en darse cuenta o en reconocerlo. Esto pone en una situación muy delicada a sus familiares y a sus amigos que le ven mal, pero no saben qué hacer para poder ayudarle. Y además, muchas veces se ven afectados directamente por ese problema. ¿Cómo ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar? O incluso, ¿cómo ayudar a alguien que ni siquiera se da cuenta que tiene un problema? Vamos a ver. Partimos de la base de que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ayudar a alguien que no quiere recibir esa ayuda. Nosotros lo vemos con bastante frecuencia cuando viene un adolescente, porque lo han traído sus padres de las orejas, o cuando viene algún adulto medio obligado por su pareja o por otro familiar. Esas personas ponen por delante un muro que hace prácticamente imposible trabajar con ellos. Pero bueno, a eso nos dedicamos los psicólogos y aunque nos lo pongan difícil, pues a veces se puede conseguir implicar a la persona. El caso es que solo conseguir que llegue a sentarse en la silla de un psicólogo ya es un paso enorme. Así que si tenemos un familiar o un amigo con un problema y no lo reconoce, ¿qué podemos hacer? Pues para empezar dependerá de cuál sea el problema que tenga y cuál sea el grado de relación que tengamos con esa persona. Cuanto menos grave sea el problema y más lejana sea la persona, menos recomendable es que intervengamos. Aunque sea duro, a veces lo mejor es no hacer nada, porque no siempre podemos hacer algo. Pero si hablamos de una persona cercana y de problemas serios, especialmente si esos problemas nos implican también a nosotros, es comprensible que queramos tener un papel más activo. Por ejemplo, un padre o una pareja con problemas de adicción. Esto es un tema grave de una persona cercana y que nos afecta directamente, porque es difícil que no nos afecte de una manera u otra un problema de adicción de una persona cercana. Si estamos hablando de que el primo cuarto tiene fobia a las avispas, pues es mejor dejarlo estar. Pero cuando hablamos de problemas que no reconocemos, no solamente hablamos de adicciones, sino que también tenemos, por ejemplo, también están las relaciones tóxicas, la dependencia emocional, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la conducta alimentaria. Son unos cuantos. Lo primero que deberíamos hacer sería valorar la motivación que tiene la otra persona hacia el cambio y hasta qué punto reconoce tener un problema o no lo reconoce. Cuanta menos conciencia tenga de tener un problema, más despacio tendremos que ir para evitar confrontar directamente y que acabe ocurriendo lo contrario a lo que queremos. Si vamos muy rápido y si presionamos mucho, la otra persona, en vez de confiar en nosotros para dejarse ayudar, se va a alejar cada vez más y nos será directamente imposible echarle un cable. Porque esa persona, si se siente atacada, quizá incluso dejamos de saber de su vida. Así que vísteme despacio, que tengo prisa. Entonces, si la motivación es baja, empezaremos por ahí. Podemos intentar ayudarle a ver las posibles consecuencias de lo que está haciendo, del cambio que está dando en su vida. Y le podemos explicar los motivos por los que nos preocupamos por él o por él. Todo esto lo vamos a hacer de una manera muy indirecta y muy sutil, nada de sentarse delante, hacer una intervención y soltarle la charla. Esto al final le va a espantar y lo que decía, va a tener el efecto contrario al que buscamos. Trataremos de darnos un tiempo prudencial en esta fase para ver si poco a poco va tomando conciencia de su problema. Si es así, y si su respuesta es positiva, le podemos ofrecer la posibilidad de que reciba ayuda profesional. Este punto es delicado porque la forma de plantearlo puede determinar bastante lo que al final acabe haciendo. No lo vamos a plantear como estás mal, ve y que te vea alguien, sino algo más parecido a qué ganas tengo de verte mejor, pues vamos a hacer lo posible para que vuelvas a estar como antes. La diferencia es importante. De cara a acudir a un profesional se le pueden ofrecer dos posibilidades, o bien que busque él o ella el profesional que mejor encaje y que sea ahí que le echen un cable, o bien que seamos nosotros quienes directamente le busquemos a alguien de nuestra confianza y le pidamos una cita. Si hay algo de resistencia en este punto, se le planteará como una prueba. Le decimos, bueno, pues vamos un día, a ver qué te cuentan, si te gusta vuelves y si no, no tienes por qué volver. Con que vayas un par de veces, a mí me bastará para quedarme tranquila o para quedarme tranquilo.
Si se lo planteamos de esta manera, es posible que baje un poco la presión y acepte mejor esa propuesta que le estamos haciendo. Entonces, en el momento en el que acepte tener una cita, es importante que la cita la consigamos lo antes posible. Si es al día siguiente, mejor que al otro, o en una semana, porque tenemos que aprovechar ese momento de apertura al cambio. Si nos esperamos mucho, quizá al final cambia de opinión y perdemos esa oportunidad. Obviamente, sobra decir que busquéis siempre profesionales titulados y colegiados, que son los que os van a ofrecer las mejores garantías. Mejor no jugáis con estos temas. Y entonces, en el momento en el que ya tiene su cita, la pelota está en el lado del psicólogo o del profesional que hayáis elegido. Nuestro trabajo precisamente es ese, lograr conectar con la persona que tenemos delante, identificar su problema, su motivación para el cambio, las necesidades que tiene y con todo eso hacer un plan que le permita avanzar hacia una mejora en su situación. Pero volvamos al principio. Pongamos que nada de esto funciona, que la motivación para el cambio de esa persona es prácticamente nula y que no acepta nada de lo que le planteemos. Si esa persona es muy cercana y todo esto te está afectando, quizá la mejor opción es que seas directamente tú quien busques ayuda. Por un lado, para que te ayuden a gestionarlo mejor y por otro lado, para recibir asesoramiento profesional sobre la mejor forma de abordar toda esta situación. Obviamente, el profesional no puede evaluar a una persona que no tiene delante, pero con la información que le des y con su experiencia, seguro que puede hacerse una idea bastante acertada de cuál es el problema y puede orientarte respecto a qué pasos dar para aumentar su motivación y su conciencia de progreso. Si finalmente sale bien la cosa y esa persona decide buscar ayuda, es importante que elija que sea alguien distinto a quien tú habías acudido inicialmente, porque esa evaluación, esa valoración tiene que ser independiente, no tiene que estar condicionada por tu subjetividad a la hora de plantear el caso al terapeuta. Como veis, es complicado ayudar a alguien que no sabe o que no quiere saber que tiene un problema. Que esa persona al final ponga un pie en la consulta de un profesional no solamente es el inicio de algo, sino también es el final de un proceso largo de toma de conciencia que le ha ayudado a poder llegar a ese punto. Si conoces a alguien en esta situación, pues seguro que te has sentido identificado y esperamos que estos consejos te hayan servido. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiendo. Además tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin Etiquetas. La semana que viene, más. Un saludo. ¿Cómo podemos detectar si una persona cercana abusa del alcohol? Los primeros indicadores son evidentemente los cambios de comportamiento. Una persona cuando consume alcohol de una forma perjudicial tiene cambios en sus funcionamientos. Aunque algunas personas son muy hábiles en la posibilidad de esconder el hecho de que están bebiendo. Normalmente el alcohol produce dos efectos muy claros. Un efecto activador con las primeras cantidades de alcohol, donde las personas se desinhiben, hablan más, están mucho más expansivos en su estado de ánimo, y cuando estas cantidades aumentan, se pasa a una fase depresiva donde la persona no tiene ganas de nada, se duerme en cualquier lugar, está con mucha menos actividad de la habitual e incluso empieza a ser torpe en sus comportamientos motores. Puede tropezar, se puede caer, le cuesta hablar, etc. Esos serían indicadores de una persona que se está intoxicando con alcohol. Pero esto es una cuestión en la que la mayoría de las veces sucede un efecto que llamamos la tolerancia al uso continuado de una sustancia, que también ocurre evidentemente con el alcohol, que hace que si en los primeros consumos ha habido pues rápidamente este efecto primero activador y luego inhibidor, el cuerpo se acostumbra a esas ingestas continuadas de alcohol y lo que al principio pues producía un efecto muy visible queda atemperado, queda disimulado porque el alcohol se tolera mejor.
se produce a nivel del hígado una activación de los procesos enzimáticos, es decir, de los procesos que permiten degradar el alcohol dentro del cuerpo, y esto hace que si al principio con una cantidad pequeña de alcohol uno estaba visiblemente borracho, luego sea capaz de beber cantidades mucho más grandes sin que se note. Lo que está claro es que pueden haber también pues, otros indicadores indirectos, como por ejemplo el gasto excesivo de dinero, el tiempo en el que uno se pasa en actividades de sobremesa después de comer o en el bar. También son indicadores de que hay seguramente un proceso de aumento del consumo de alcohol, y luego pues, cosas como tener golpes en el coche, tener pequeños accidentes, el dar positivo en alcoholemias cuando una persona pues, la paran en un control de policía. Todo esto serían indicadores de que hay problemas con el alcohol. Y ya no digamos cuando se producen pues, cambios visibles en los comportamientos, donde pues, se puede estar pues, más agresivo o se puede estar más pesado. Una persona que no deja de hablar, que te abraza, que te cuenta historias íntimas que quizás no contaría en otras condiciones. Bueno, estos serían también indicadores de que el alcohol está haciendo o está causando problemas en esa persona. ¿Qué cantidad de alcohol se considera perjudicial para la salud? Tenemos un sistema de cálculo para saber cuándo el alcohol es directamente un tóxico a nivel de las células cerebrales y de las células hepáticas, que son los dos tejidos corporales más susceptibles de recibir daños con el consumo del alcohol. Este cálculo se hace en base a unas unidades, lo que llamamos unidad de bebida estándar, que es un sistema de medición que puso en marcha la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hace más de 30 años, en las que se considera que, por ejemplo, una copa de vino o una caña de cerveza serían el equivalente a una unidad de bebida estándar. Y lo que sería un destilado, un whisky, un vodka, una ginebra, sea en forma de chupito o sea en forma de combinado, serían 2 unidades. Hoy en día podríamos quizás establecer que las cervezas fuertes de alta graduación también serían equivalentes a esas 2 unidades. Y el cálculo es muy simple. Un hombre que beba el equivalente a 6 unidades o más y una mujer que beba el equivalente a 4 unidades o más tendrían un problema directamente ya de resultados perjudiciales por ese consumo de alcohol directamente a nivel biológico. ¿Por qué es diferente entre un hombre y una mujer? Por una cuestión exclusivamente de velocidad de metabolización del alcohol, que en las mujeres es más lento, y por también una cuestión de volumen. Los hombres acostumbran a ser más grandes, más voluminosos, y por tanto el alcohol se reparte en un cuerpo más grande. También pueden influir factores hormonales, pero en realidad pues hay que tener en cuenta que esos niveles ya indican directamente un problema de daño biológico por culpa del consumo de alcohol. Hay además otra cuestión importantísima, que es el consumo de alcohol durante el embarazo. Esto produce lo que llamamos un síndrome alcohólico fetal. Esto desgraciadamente es una historia que estamos viendo muchas veces en niños adoptados de países del este, donde hay una costumbre de uso de alcoholes de alta graduación como el vodka, y seguramente muchos conocemos casos de niños adoptados de esos países que desarrollan a lo largo de su vida, y especialmente a partir de la adolescencia, problemas graves de comportamiento que se deben a esos daños causados por el alcohol directamente sobre el feto durante la gestación, y especialmente en los primeros meses del embarazo. ¿Existen diferentes formas de abusar del alcohol? Con el alcohol tenemos que tener claro que hay diferentes patrones de consumo, que están asociados a factores culturales y están asociados también a diferentes modas. Por ejemplo, tenemos el consumo de alcohol de esa persona que ya tiene una dependencia física y que necesita beber todos los días porque se levanta temblando, se levanta con un malestar
porque está en síndrome de abstinencia y necesita tomarse una primera cerveza o una primera copa de vino para dejar de temblar y para recuperar un poco ese estado, y sería pues equiparable lo que sucede con un heroinómano en síndrome de abstinencia que necesita volver a tomar heroína para recuperar un poco esa normalidad, entre comillas. Luego está el bebedor social, esa persona que quizás no bebe habitualmente, pero que cuando está en una situación con otras personas interaccionando, pues por su timidez, por sus dificultades para relacionarse, pues utiliza el alcohol como una forma de desinhibirse, como una forma de darse valor, de superar su timidez, y esto pues muchas veces puede llevar pues a que en esas circunstancias específicas haya un consumo abusivo. Tenemos también el caso de esa persona que quizás solamente bebe en situaciones especiales, que quizás no bebe tampoco habitualmente cuando sale, pero que en situaciones especiales puede beber de una forma desmesurada y tener problemas aunque haya bebido solamente una vez al mes o una vez o 2 veces al año. Esa persona que el día que va a una boda o el día que se celebra una fiesta, pues puede tener luego un accidente y atropellar a alguien o matarse él o tener una discusión con su pareja que no tendría en situaciones habituales. Y es remarcable y es muy importante ese nuevo tipo de manera de beber alcohol que era propio de las sociedades del norte de Europa y que no era tan propia de los países mediterráneos y que se ha ido imponiendo sobre todo entre las personas jóvenes, que es lo que llamamos el consumo de alcohol en tipo binge, que significa el beber grandes cantidades de alcohol en poco tiempo y con la intención de emborracharse, lo que ha dado paso a lo que llamamos esos botellones, ¿no? Donde hay muchísima gente que está bebiendo de esta forma descontrolada, incluso mezclando diferentes tipos de alcohol, sin haber comido y con la intención de coger ese punto de desinhibición, y que está dando lugar a un problema importante porque muchos de estos jóvenes no saben cómo divertirse sin que haya ese componente de intoxicación, porque no han tenido un aprendizaje de cómo socializar, de cómo bailar, de cómo relacionarse con una persona que te gusta sin que exista entre medias el factor del consumo, sobre todo de alcohol y también de otras sustancias. ¿A partir de cuándo ese abuso al alcohol puede convertirse en adicción? Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, hay factores que predisponen a que ese abuso de alcohol se convierta en una adicción. Fundamentalmente, esto se produce en esas personas que tienen dificultades para gestionar sus sentimientos, personas muy expresivas o muy dramáticas que utilizan o descubren que el alcohol les permite, pues, de alguna manera superar esas situaciones emocionales que no saben manejar de otra manera. Es decir, que añaden al aspecto lúdico del consumo, al aspecto social, a esa otra condición que no tenían prevista, pero que se la encuentran durante las primeras experiencias de consumo, que es que ese consumo de alcohol les permite no sentir, les permite como esconder y dejar atrás pues esas situaciones que se les escapan de las manos porque han tenido un problema con su familia o en el trabajo o con su pareja, y que hay un condicionante en la que esa intoxicación tiene un factor de alivio de ese malestar psíquico. Esas personas van a tener pues muchos más números para acabar desarrollando un problema con el alcohol, para convertirse en alcohólicos. Y además, si ese aprendizaje se hace desde las edades más tempranas, si desde la adolescencia, pues uno recurre al alcohol como esa forma de superar sus conflictos. Por tanto, esta cuestión de la alta expresividad emocional va a ser un factor de riesgo, como también lo puede ser exactamente el polo contrario. Personas muy poco expresivas, con mucha dificultad para expresar sus emociones, con una barrera para sacar de dentro aquello que les molesta, que les hace daño, y que van a utilizar el alcohol también como esa forma de parar esa preocupación, ese sufrimiento que no se ha podido expresar. Pero todas estas condiciones son condiciones que no podemos medir de antemano. O sea, muchas veces los adolescentes son esas personas con una inestabilidad emocional propia de esos cambios que se producen
durante esa etapa de la vida y por tanto no sabremos si estamos ante alguien que está abusando del alcohol y lo va a dejar de hacer en el momento en que madure, o vamos a encontrarnos una persona que está haciendo ese aprendizaje mal hecho para esconder sus sentimientos, para tener una especie de escondite para esas situaciones que no sabe gestionar de otra forma. ¿Cómo podemos ayudar a una persona cercana que tiene un problema con el alcohol y qué pasa si no es consciente de su problema? A ver, el primer elemento para poder hacer un cambio es el reconocimiento de que tienes un problema. Y esto muchas veces es una dificultad, y especialmente con una sustancia como el alcohol, que tenemos de forma omnipresente en nuestra sociedad. Yo siempre he dicho que el alcohol está presente desde el nacimiento hasta la muerte, porque la gente bebe en el bautizo, bebe en la comunión, bebe en la boda y bebe en el entierro. Por tanto, hemos incorporado el uso de las diferentes formas de alcohol como una forma de relación social o como una forma incluso cultural o gastronómica. Y es muy curioso cuando en las consultas le preguntas a un paciente qué es lo que bebe, te suele contestar: yo bebo lo normal. Y ya hemos establecido antes en esta explicación pues que muchas veces esas cantidades que uno considera normales son cantidades claramente perjudiciales o directamente perjudiciales, y esto ya se ha podido medir. Incluso hay muchos especialistas que están valorando a raíz de nuevas técnicas de investigación que quizás esas cantidades son todavía menores a nivel de las que pueden producir esos efectos perjudiciales, y esto está en revisión. Pero a nivel social muchas veces consideramos que tomarse unas copas no es un problema, que todo el mundo o que muchas personas consideran que cuando ellos beben no les afecta en su capacidad para conducir o en sus comportamientos, cuando en realidad se ha medido clarísimamente que hay una disminución de la atención, de la concentración, una desinhibición, unas dificultades para hacer una serie de operaciones mentales cuando uno está empezando a intoxicarse, y evidentemente mucho más cuando está claramente intoxicado. Entonces el primer elemento va a ser el poder desmontar esos mitos, esas creencias sobre el hecho de que ese alcohol es inocuo o que no trae perjuicios. Y a partir de aquí, cada persona es un mundo y es imprescindible que exista esa posibilidad de que cada uno pueda hacer su propia valoración, su propio descubrimiento de hasta qué punto le afecta ese consumo. Veremos cuando hablemos de otras sustancias que hay comportamientos que pueden ser indicadores de que uno tiene un problema, pero lo principal para la gente del entorno es que muchas veces se coincide entre diferentes personas que están cerca de esa persona que bebe demasiado y que son pues valoraciones coincidentes en el sentido de que ese consumo está siendo problemático. Los gastos económicos, los problemas en el trabajo, los problemas de relación, las broncas con la pareja, la deserción de los hijos. Hay muchas formas de que esa persona pueda tener datos objetivos de que está teniendo un problema. Pero para que lo pueda aceptar, a veces se necesita que esas personas del entorno sean capaces de poderle explicar aquello que están viendo. Por tanto, un elemento imprescindible va a ser ese sincerarse, ese poder sentarse y decirle a alguien que quizás de entrada no lo quiere escuchar que tiene un problema con el alcohol. Y a veces hay que hacer lo que llamamos una intervención. Y es el punto en el que diferentes personas que coinciden en esa apreciación de que ese consumo está siendo problemático se puedan sentar buscando el mejor momento posible, el momento de mayor receptividad con esa persona que tiene ese problema con esta sustancia, para que pueda de alguna manera escuchar la preocupación, que pueda escuchar esos datos que le pueden hacer pensar y repensar de cuál es su relación con la sustancia. A nivel profesional, ¿qué tratamientos existen para ayudar a una persona adicta al alcohol? A ver, hay diferentes formas de intervención, diferentes cosas que se han probado a lo largo de los últimos tiempos y que muchas de ellas pueden ser efectivas, aunque en la mayoría de los casos de una forma combinada. No hay un tratamiento mágico, no hay una pastilla maravillosa que solucione un problema de adicción, ni con el alcohol ni con ninguna otra sustancia. O sea, existe normalmente la necesidad de combinar diferentes tipos de tratamientos
específicamente y sobre todo pues todo lo que implica el poder pasar por la palabra, el poder hacer una reflexión y el poder utilizar una psicoterapia como una forma de conocerse y de conocer cuáles son las derivadas, los conflictos que se generan a partir de ese abuso con el alcohol. Tenemos pues intervenciones grupales, los grupos de autoayuda, los alcohólicos anónimos, que han sido formas clásicas de intervención en esta situación. Tenemos lo que serían las psicoterapias individuales, que muchas veces también permiten ahondar en esas cuestiones específicas y privadas de la persona que tiene ese problema con el alcohol, y existen tratamientos biológicos con diferentes medicamentos que ayudan a disminuir el consumo de alcohol. Evidentemente, y esto hay que tenerlo en cuenta, a veces el consumo de alcohol ha provocado un deterioro físico importante y la desintoxicación de alcohol es de las pocas que necesitan en muchos casos una supervisión médica cercana, porque pueden existir complicaciones en el momento que una persona que está claramente intoxicada, que depende físicamente del alcohol, lo tenga que dejar. Es lo que llamamos el delirium tremens, que es una situación de complicación grave cuando una persona que bebe cantidades grandes de alcohol cesa porque no tiene acceso a ese alcohol o porque lo quiere dejar bruscamente con los consumos. Entonces hay que hacer un seguimiento médico, hay que hacer un tratamiento que permita en un momento determinado minimizar los posibles riesgos de esta situación de falta de alcohol. También existen medicamentos que sirven para barrar el paso a la posibilidad de beber, lo que llamamos interdictores, que son sustancias que uno toma cuando ya está desintoxicado con la intención de evitar una recaída por el hecho de que has tomado un medicamento. Normalmente el que existe en nuestro mercado, el más conocido es el Antabus. Antes había otras posibilidades, pero ahora se ha reducido a ese medicamento específicamente, que lo que hace es parar uno de los pasos enzimáticos de la degradación del alcohol en el hígado y por tanto el que se acumule una sustancia que es tóxica. Si una persona está tomando ese medicamento, lo que pasa es que en las horas siguientes a haber tomado la medicación, si una persona bebe alcohol, tiene unos efectos desagradables, que acostumbran a ser palpitaciones, ponerse rojo de una forma muy evidente, tener picores en el cuerpo, sentir un malestar, que haría que por el hecho de no querer vivir esa situación desagradable, una persona pudiese parar el consumo de alcohol por el miedo a las consecuencias. Luego hay otros medicamentos que se han utilizado clásicamente para intentar disminuir el deseo de alcohol, el acamprosato, la naltrexona, que son medicamentos que se han utilizado durante muchos años con la intención de que en esa persona que ya estaba abstinente se pudiese facilitar el hecho del mantenimiento de la abstinencia por una disminución del deseo. Y tenemos desde hace unos años otro medicamento, el Selincro, que es un medicamento que es utilizado para reducir el circuito de recompensa del alcohol, para disminuir las cantidades que bebe una persona con la intención de disminuir los daños. Son medicamentos que funcionan muy bien, pues por ejemplo, en el momento en que una persona quiere dejar de beber para que se prepare para esos momentos, ya que cada vez que beba pues va a sentir menos placer con ese consumo, o en esos casos donde hay una dificultad cierta para conseguir un parón absoluto en el hecho de beber, para que esa persona beba menos. Y en muchos casos ha significado pues una herramienta más que podemos utilizar para disminuir el perjuicio de ese consumo continuado de alcohol. ¿Cuándo se plantea un tratamiento en régimen ambulatorio y cuándo es necesario un ingreso en un centro? A ver, para tenerlo claro, podemos distinguir dos niveles en el abordaje de una adicción. El primero sería siempre intentar que esa persona, sin alejarse de su medio habitual, tuviese una ayuda que le permitiese parar con el consumo y entender los detonantes, las situaciones que han provocado esa adicción, y que se trabajase con
todos esos elementos para que uno aprenda tanto a mantener la abstinencia como elemento imprescindible pero no suficiente, y en segunda instancia el proceso de deshabituarse, de aprender a no vivir con esa sustancia y sobre todo con la intención de ser más feliz sin alcohol o sin drogas que con ellas. Eso sería el funcionamiento, el planteamiento, y en principio se intenta, pues casi siempre, que esa persona por sí misma y con esta ayuda externa pues reduzca la cantidad de alcohol, la corte con el consumo y sea capaz con esa ayuda, yendo a terapias o yendo a grupos o teniendo todas esas ayudas externas, a que mantenga esa abstinencia y que siga ese proceso para garantizar que esa abstinencia se hace de manera continuada y frente a cualquier circunstancia. En ciertos casos, esta ayuda a nivel de esas terapias en las que uno no se ha ingresado, sino que sigue haciendo su vida normal, mantiene su trabajo, vive en su casa, hace todos estas terapias en paralelo a este día a día, no son suficientemente eficaces. Y hay 3 situaciones que implican el que el tema de un ingreso sea quizás la mejor opción. La primera cuestión que es importante es cuando no se consigue esa abstinencia. Con algunos pacientes se plantea que el ingreso solamente se va a poner en marcha si se demuestra que por uno mismo y con las ayudas ambulatorias no está siendo capaz de mantener esa abstinencia, de parar con el consumo. Por tanto, una persona que fracase durante unos cuantos intentos en esa capacidad de parar con lo que está consumiendo necesitará probablemente un ingreso como manera de tener un medio, un entorno protector que le permita no mantener el consumo, no seguir intoxicándose. La segunda razón por la cual a veces está indicado un ingreso es para proteger una serie de relaciones, una serie de situaciones que están muy comprometidas por el hecho de que la persona ha estado mucho tiempo consumiendo. Relaciones de pareja, relaciones con los hijos, situaciones laborales en las que ya la gente del entorno está muy quemada, ya no existe esa confianza, y a veces el poner distancia permite revalorar esas relaciones, el darle importancia a eso que uno estaba estropeando, y precisamente el hecho de que exista una posibilidad de ingresarse durante un tiempo hace que se puedan retomar todas estas relaciones familiares o de pareja o todas estas cuestiones cotidianas con un planteamiento nuevo, con un punto de vista en las que se han revalorado, se les ha dado esa importancia y se ha planteado cuidarlas para que no se estropeen definitivamente. Y la tercera condición o la tercera indicación de un ingreso sería la posibilidad de hacer un trabajo mucho más intensivo con uno mismo. Es decir, en régimen de ingreso tenemos la ventaja de que observamos al paciente durante 24 horas. No es la misma información la que puedes obtener en una terapia en un despacho durante una hora que en el hecho de haber visto al paciente en un despacho, pero luego haber podido observar, y gracias a la intervención de diferentes profesionales, los comportamientos cotidianos de esa persona, a nivel de relación, a nivel de iniciativa, a nivel de capacidad de manejar diferentes situaciones que se producen en un día a día, y que esto lo podemos saber cuando una persona está ingresada. Por tanto, puede ser también una manera de darle una continuidad y una intensidad a la intervención mucho más potente que si ves a un paciente una vez por semana o aunque lo veas una hora todos los días. O sea, permite también poder poner en marcha mecanismos pues, de coaching, mecanismos de, por ejemplo, de recuperación física haciendo deporte, permite el hecho de observar al paciente en situaciones sociales, de poder trabajar temas como el manejo del tiempo libre, el manejo de la angustia, toda una serie de situaciones que se nos escaparían pues con un trabajo exclusivamente de despacho. Por tanto, eso sería también una posibilidad, una explicación de por qué a veces planteamos, o por combinación de esos 3 factores, la necesidad y la importancia de hacer un ingreso.
En nuestra manera de trabajar los ingresos son ingresos cortos, porque planteamos siempre un trabajo donde lo que se hace en el centro sea algo que permita preparar el retorno a la normalidad. O sea, siempre decimos, como se decía en aquella famosa serie Expediente X, la verdad está allí fuera. Pero tenemos que construir esas condiciones propicias para que lo de fuera se pueda aprovechar, se pueda recuperar y por tanto a veces un ingreso es un medio importante para conseguir esa valoración, para conseguir esa objetividad, para conseguir esa distancia, para tener una oportunidad real de recuperar todo aquello que uno quiere. Por tanto, ahí estamos frente pues, a esa indicación y con la intención además, y repito, de que sean ingresos que tengan, al menos en nuestro caso, una condición imprescindible, que es que el tratamiento interacciona con la gente que te espera afuera, con la familia, con las personas importantes de tu vida, con la intención de que preparemos ese retorno. O sea, los tratamientos decimos que son permeables porque en nuestra manera de trabajar existe desde el primer momento la posibilidad de tener acceso pues, a tu teléfono móvil, a una conexión con internet, para mantener a veces cosas de trabajo, para mantener muchas veces esas relaciones familiares con los padres, con la pareja, con los hermanos o con los hijos, que son pues, esas personas que han sufrido, que lo han pasado mal y que tienen que poder visualizar también y tener esa ayuda para notar esos cambios, que propicien esas ganas de dar una nueva oportunidad y desde la oportunidad que puede dar lugar a una demostración, que esa demostración permita recuperar la confianza. Siempre decimos que esos ingresos tienen que tener esa indicación y nosotros planteamos ingresos de normalmente 8 semanas de tratamiento, porque esto nos permite seguro haber podido hacer correctamente una desintoxicación y poder haber tenido la posibilidad de hacer muchas terapias individuales, porque aquí hacemos terapia individual todos los días, pero además esa posibilidad de haber hecho incidencia en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, porque hemos tenido diferentes sesiones donde podemos también pues, explicar a la gente del entorno cómo puede ayudar a los resultados del tratamiento y teniendo instrucciones precisas de cómo ayudar en ese caso particular y no en casos genéricos. Hemos podido trabajar los aspectos de los conflictos de pareja, de los problemas de relación cotidianos y hemos tenido tiempo de encarar un plan realista de reinserción. En ningún caso significa que cuando uno ha estado pues, unas semanas haciendo el tratamiento en régimen de ingreso haya acabado su tratamiento, porque se necesita una fase de consolidación donde con un seguimiento ambulatorio se van pues de alguna manera incorporando todos los temas que no han podido surgir durante el tiempo de ingreso y que tienen que ver con las nuevas circunstancias que se van provocando cuando uno ha cambiado. Entonces esto significará seguro pues la posibilidad de poder ir introduciendo esos otros elementos, pues por ejemplo, no sé, el hecho de haber encontrado una pareja cuando no tenías, o el hecho de tener un nuevo trabajo, o de cómo cambian las relaciones familiares. Por eso lo que se plantea siempre es que haya un seguimiento con terapias ambulatorias, es decir, acudiendo de manera regular, que se irá espaciando con el tiempo, a esas entrevistas donde se siguen pues, trabajando los aspectos que han ido apareciendo, tanto los que son generales de una adicción como los particulares de ese caso concreto. Y esto significará pues, que en unos cuantos meses la cosa tiene que estar suficientemente encarrilada para que uno tenga su propio criterio, sea capaz de establecer cuál es la conducta adecuada frente a cada situación que se le presente en la vida. Somos muy partidarios de marcar esa diferencia, de decir que en un momento determinado una persona pues, ha dejado su problema atrás, aunque existirá pues, quizás la posibilidad siempre de tener una recaída, pero lo que se habrá trabajado es que esa opción de recaer no sea tan sencilla, no sea tan inmediata, no sea tan automática, sino que uno tenga los elementos para descubrir cuándo se pone en peligro y cómo resistir ese momento para demostrarse que no hace falta recaer.
¿De qué depende que un tratamiento para dejar el alcohol sea exitoso? A ver, el éxito en un tratamiento tiene que ver con dos elementos. Un elemento imprescindible pero no suficiente es la consecución de la abstinencia, y es importantísimo, porque no sirve de nada estar hablando de temas profundos si los comportamientos siguen siendo comportamientos desordenados y si las sustancias siguen siendo el elemento que distorsiona el día a día del paciente. Pero tenemos claro, y lo he dicho anteriormente, que para nosotros, para nuestra manera de trabajar, lo más importante es conseguir que una persona sea más feliz sin beber que bebiendo, porque es la manera en la que va a consolidar directamente esa abstinencia y van a cambiar sus funcionamientos cotidianos. Entonces, el tener éxito va más allá de la consecución de esa abstinencia, de ese parar con el consumo, y tiene que ver con esos aspectos madurativos, con esos aspectos donde se tengan en cuenta pues un cambio en 4 aspectos fundamentales. Por un lado, los cambios dentro de la familia, donde uno deja de ser ese personaje problemático que está pues provocando toda una serie de reacciones y de preocupaciones de las personas del entorno. El segundo aspecto es el hecho de poder recuperar una vida profesional satisfactoria, donde uno tenga la posibilidad pues, de ser independiente económicamente, si esto es posible, o de recuperar una identidad a partir de una actividad que le define. Si por alguna razón estamos hablando de alguien que está jubilado o que tiene una incapacidad, pues plantearíamos que esa actividad laboral se puede sustituir pues, por un voluntariado, por una cuestión donde uno sienta que tiene una serie de obligaciones y una serie de compromisos con los que puede mantener esa autovaloración y esta sensación de que las cosas le funcionan y que tiene un día a día ocupado. El tercer aspecto que hay que tener en cuenta sería la ocupación del tiempo libre, esas actividades que hacen que uno pues, se distraiga, se divierta, se relaje, por más allá de lo que es lo que viene dado, que es la familia, o más allá de lo que es obligatorio, que sería el trabajo, pues esas formas de encontrar satisfacción haciendo actividades que pueden ser muy variadas y muy variopintas. Y el último aspecto que hay que solucionar sería la capacidad de tener unas interacciones sociales, unas amistades, un lugar donde uno encaje, donde uno sienta que se identifica con los demás, que tiene comportamientos colaborativos, que tiene esa sensación de compartir, que muchas veces pues, también son un aspecto que mejora en el momento que una persona deja de depender de una sustancia. Porque una de las condiciones del consumo muchas veces es el aislamiento, es el romper esas relaciones sociales, porque directamente te escondes o directamente no te aguantan. Y el hecho de haber podido pues, recuperarse en esos 4 ámbitos, normalmente esto sería una de las situaciones que definirían el que uno ha tenido éxito. Y abundando en un aspecto que he comentado antes, hablaríamos de que hay un momento donde uno puede considerar que ha dejado atrás su adicción, que es en el momento en el que, enfrentándose a un montón de situaciones cotidianas durante un tiempo largo, uno se demuestra que el alcohol ya no es una opción. Repito, siempre va a haber una posibilidad de recaída, porque no van a cerrar los bares, no van a desaparecer las marcas de vino o los que fabrican ginebra, pero lo que sí existe es que uno ya no necesita o ya no cuenta con esa opción de consumo cuando se enfrenta a su día a día. Igual que el exfumador, cuando lleva años sin fumar y ya le han pasado 50.000 cosas y no recae, no tendría que considerarse exfumador porque ya esto no afecta a su vida, pues con el alcohólico hablaríamos exactamente lo mismo. Entonces, esas maneras de tratar, donde uno se considera enfermo toda la vida, etcétera, no dejan de ser curiosas, porque parece que por algo que has dejado atrás hace muchos años sigues teniendo una identidad que te define, cuando muchas veces esto ya no es así. Igual que no somos militares porque ya hemos hecho la mili, y esto o lo que has hecho en la escuela pues sirve y te marca de alguna manera, pero no define tu devenir futuro. Estamos hablando de que el hecho de haber tenido un problema con el alcohol, cuando uno lleva un tiempo muy largo y claro lejos de esa sustancia y no
no hay indicadores de que esto pueda volver a utilizarse como un recurso porque uno ya ha tenido esa maduración, ha tenido ese funcionamiento que demuestra que está fuera ya de esa adicción, pues podemos plantear que uno se ha liberado de ese peso. Teniendo en cuenta de que no estoy diciendo en ningún caso que una persona alcohólica lo que tenga que buscar es volver a consumir de nuevo, porque al revés, lo que tiene que conseguir es que no le importe ese consumo, que ya no lo plantee como una posibilidad. El objetivo no será nunca el controlar el alcohol, porque en una persona que es adicta esto no va a ser posible, pero lo que sí es cierto es que uno puede aprender a vivir sin necesitar esa sustancia que antes formaba parte de su vida cotidiana. Entonces, lo que es un éxito real es no necesitar esa droga, es el poder vivir sin ella y el poderse plantear tranquilamente que puedes ir a una cena, o que puedes ir a un concierto, o que puedes ir a cualquier otra situación, a una boda, sin sentirte interpelado por el alcohol. Que los demás hagan lo que quieran, pero uno tiene claro que esto ya no lo va a hacer. Eso sería un éxito claro en el trabajo de dejar una adicción al alcohol.